Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en nuestro programa Amazonízate, un programa que forma parte de la campaña de acompañamiento al Sínodo para la Amazonía que convoca el Papa Francisco para este año 2019 y que en el Vicariato de Yurimaguas estamos tratando de vivir con la mayor profundidad para convertirnos hacia una conversión ecológica integral en nuestra vida, en nuestros colectivos, en nuestras comunidades, en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. Y todo ello para la defensa de la Amazonía, para defender la vida, la tierra y la cultura. En este cuarto programa trabajaremos en primer lugar, como cada semana, un principio de nuestro decálogo verde para la ecología integral. En este caso, valorar la sencillez como clave para una vida integrada con el entorno y para alcanzar la felicidad. En segundo lugar, recordaremos, viviremos la celebración del Día Internacional de la Tierra, que estamos viviendo y cuyas celebraciones todavía se siguen dando hasta este domingo, en el que trabajaremos principalmente en torno a cómo tratar nuestra basura. En el tercer bloque del programa queremos entender que Amazonízate significa defiende la tierra, y en este caso nos estaremos encontrando con el problema que está viviendo la población achuar en el distrito de Pastaza. Y por último culminaremos con nuestro capítulo de la serie radial Laudato Si, que hoy se refiere a la hermana tierra. Sean bienvenidos, sean bienvenidas y amazonicémonos juntos. Con esta sintonía de nuestro programa Amazonízate, que en cortesía de Radio Camara de Nauta recoge las voces de distintos pueblos originarios de nuestra selva: Ticuna, Xiahui, Huampi, Sahuajún y, como no, Cucama de nuestra zona. Vamos a comenzar con nuestro primer bloque, en el que queremos recordar
esos 10 principios de nuestro decálogo verde para la ecología integral. Como recordamos, cada mes estamos trabajando un principio de esos 10 mandamientos para una vida más acorde con nuestra tierra y más acorde con quienes la habitan. En el mes pasado trabajábamos el primero de los principios: apoyarás la causa de los pobres, porque sabemos que no va a haber ecología integral si no se cuida en primer lugar a las personas. Y en este mes de abril nos corresponde trabajar: valorarás la simplicidad en tu propia vida, valorarás la sencillez. Nos dice Laudato Si: la espiritualidad cristiana propone un crecimiento con sobriedad y una capacidad de gozar con poco. Se trata de un retorno a la sencillez que nos permite detenernos a valorar lo pequeño, a agradecer las posibilidades que ofrece la vida sin apegarnos a lo que tenemos ni entristecernos por lo que no poseemos. Esto supone evitar la dinámica del dominio y de la mera acumulación de placeres y cosas. Con estas palabras, el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si nos marca el camino para redescubrir el valor de la sencillez y reflexionar acerca de nuestros estilos de vida. La búsqueda de la sostenibilidad es una oportunidad para volver a los orígenes, a la vida sencilla, a la vida de casa, a la vida de familia. Necesitamos basarnos en otra manera de vivir, en nuestro día a día y en otro modelo de desarrollo para nuestras sociedades, para tener la posibilidad de un nuevo futuro desarrollo. Y con ese sentido de simplicidad vamos a traer el testimonio, el relato de Leonardo Tello. Leonardo Tello, perteneciente al pueblo originario de Pucama, vive en Nauta. Para él, para su pueblo, para nuestro pueblo Pucama, el agua es el lugar de la vida, porque Pucama significa la gente del río. En el río habitan los antepasados, los sabios, la tradición. Su mujer y su hijo le esperaban en la comunidad a que regresara con los pescados para la comida. El joven se paró a la orilla del río, con los pies dentro del agua. Estaba mirando los pescados que pasaban. Después de un rato, se sacudió el cuerpo hasta convertirse en una enorme garza blanca y se puso a pescar. Con este relato, el joven garza de la tradición Pucama, Leonardo nos cuenta cómo de niño se escuchó a sus padres contar innumerables veces este relato del joven garza, aquel capaz de hacer la mejor pesca. La historia podía escucharse casi en cualquier lugar, en la casa, en la chacra, o navegando por el río en canoa. En mi niñez con mis amigos jugábamos a ser el joven garza, nos dice Leo. Algunas veces pude llevar la delantera en la pesca. En realidad muy pocas veces. Mis amigos eran mejores. Mi hermano era muy buen pescador. Preparar a un hijo para ser buen pescador requiere de la dura disciplina física, mental y espiritual. Normalmente la preparación estaba en manos de los bancos. Pero también podían hacerlo los mismos padres que habían recibido esa formación. Tomaba tiempo, pero tenía que hacerse, pues gran parte de la vida estaba dedicada al río, a la pesca, navegando los grandes ríos de la Amazonía, navegando principalmente nuestro Guayaga y sus quebradas. Lejos del río, la vida no es vida para los Pucama. En el río viven nuestros antepasados, nuestros seres queridos. Sin embargo, en los últimos años todo ha cambiado rápido y violentamente para la vida de los habitantes de los ríos. Los cambios que se han producido siempre han sido en perjuicio de nuestro bienestar, de nuestra cultura, de nuestros derechos fundamentales, como el derecho al río, a vivir dentro y fuera de él. Quiero, nos dice Leo, volver a recordar esas historias como las del joven garza, para contarles a mis hermanos y hermanas, a mis hijos e hijas,
a las niñas y niños, a los más jóvenes que nosotros somos, ese joven garza. Antes un buen pescador con un río lleno de peces, que hoy, sin embargo, languidece contaminado, amenazado por grandes proyectos como la hidrovía que está planificada para nuestro río Guayaga, para nuestro río Marañón, para nuestro Amazonas. Vamos a volver a hacer sentir que somos dueños de nuestros ríos, que vamos a defenderlos de aquellos que los destruyen y quieren destruir nuestra vida y nuestra cultura. Para Leo, director de Radio Ucamara, atentar contra el agua y el río no solo es terminar con los peces, no solo es morir de sed, sino es sobre todo morir de pena, porque los espíritus se van y porque toda la historia del pueblo se va con ellos. Ahora, todos los días, de tantísimas maneras, la contaminación, los megaproyectos hidroeléctricos, la hidrovía y de minería, el modelo extractivo, acaban con el agua y van matando poco a poco a los Tucama y al resto de los pueblos. Abro el caño de agua, lo dejo correr, pego un vaso y recuerdo esa historia que forma parte de nuestra vida, que forma parte de cada uno de nosotros, moradores de lagunas, moradores del Vicariato de Yurimaguas, moradores de la Amazonía. Y con este relato tratamos de motivar a recuperar ese gusto por las cosas sencillas, aquello que hemos vivido en la casa, aquello que nos hace sentirnos orgullosos de ser moradores de la Amazonía, aquello que no viene de fuera, que no responde a modelos culturales que nos imponen, un consumismo que nos hace pensar que vivimos mejor, pero que en realidad nos mete en una dinámica de crecimiento desenfrenado, de consumismo desenfrenado, con el que nunca nuestros padres, con el que nunca nuestros abuelos han vivido y han sabido encontrar esa felicidad, ese sentido que la tradición nos enseña. Y nos queda pensar qué podemos hacer cada uno, qué podemos hacer cada una para poder vivir de manera más sencilla. Esa reflexión nos toca hacerla en nuestro interior. Como decíamos, cada mes estaremos trayendo uno de estos principios del Decálogo Verde que nos va a ayudar a vivir de manera más ecológica, pero una ecología integral como la que propone el Papa, que nos va a ayudar a amazonizarnos.
Basta respeito e cuidado e pouco de consciência. Aí tudo se resolve. Aí a vida floresce. Cada rio que eu deixo limpo, a natureza agradece. Cada rio que eu deixo limpo, a natureza agradece. Com muita sabedoria, diziam nossos avós, se nós cuidarmos da terra, a terra cuida de nós. Com muita sabedoria, diziam nossos avós, se nós cuidarmos da terra, a terra cuida de nós. Como prácticas concretas para valorar la sencillez de nuestra vida, pensemos, ¿qué impacto tiene lo que yo consumo en el medio ambiente? ¿Cómo estoy usando el plástico en aquello que llevo? ¿Uso el plástico que necesito o me sobra? ¿Meto una bolsita para cada producto? ¿Realmente reciclo todo lo que podría reciclar? ¿Reutilizo aquello que podría reutilizar? ¿Reduzco el consumo de todo lo que uso? Esas 3 R's, reducir, reutilizar, reciclar, que son la fórmula clave para vivir de una manera más adecuada con nuestro medio ambiente. ¿Realmente compro lo que necesito o he comprado cosas que luego no utilizo? Y para transportarme, ¿me movilizo caminando? ¿Me movilizo en bicicleta? ¿O me movilizo en moto, en motocarro, así vaya a una cuadra? Trato de tener fuentes de energía renovables, es decir, usar pilas renovables, recargar elementos en vez de usar baterías de usar y tirar, que luego no se sabe qué se puede hacer. No renuncio a usar el último, si puedo, el último modelo de celular, la última tecnología que está al alcance de mis posibilidades económicas, o incluso sin estar al alcance, sin pensar en que a lo mejor el artefacto que tengo sirve todavía, funciona, y sin pensar el impacto que está teniendo en quienes están fabricando esos celulares. Me gusta dedicar un rato a pensar las consecuencias de mis actos, a dedicar al silencio para poder reflexionar sobre cómo puedo cambiar mi vida. Bien, pues con estas pistas, nuestro decálogo verde nos ayuda a tener una vida más cercana con la ecología integral. Y este mismo número del decálogo tiene su equivalencia en el decálogo infantil. En el caso de los niños, de las niñas, valorar la sencillez de nuestra vida, que tal vez sea una frase difícil de comprender, la podríamos decir como: aprende a valorar lo bueno y lo sencillo para darte cuenta que se puede ser feliz y hacer felices a los demás con muy poco. ¿Se entiende, verdad? ¿Está claro? Muy bien, pues pongámonos en marcha para practicar este decálogo de la ecología integral, estos 10 mandamientos, y cambiar nuestra vida hacia una vida más amazonizada. Escuchando
cantante de Radio Camara, me da por pensar cuántas personas que estamos escuchando en este momento entendemos lo que nos está diciendo, porque es nuestra lengua, es la lengua de nuestros ancestros, es la lengua que en esta nuestra tierra, de repente, por vergüenza, de repente, porque no nos han dejado, hemos dejado perder. Pero estamos a tiempo de recuperarla. Y en esta semana hemos celebrado el Día de la Tierra. Todavía continuamos con las celebraciones de nuestro Día Internacional de la Madre Tierra. Y en la propuesta que hemos hecho desde la campaña Amazonízate, en algunas instituciones hemos centrado este día con unos materiales que, como en toda la campaña, al igual que con el Decálogo Verde, nos están ayudando a trabajar y a concienciarnos de cómo cuidar nuestro planeta, de cómo, en este caso, cuidar a la Madre Tierra, que es el contenido central de este mes. Cada año, 10 millones de hectáreas son extenuadas por la agricultura intensiva. En nuestro vicariato lo sabemos bien. Tenemos 30.000 hectáreas de palma aceitera que sabemos que difícilmente van a producir de nuevo. La tierra es extenuada por 2,5 millones de toneladas de pesticidas. 200 millones de toneladas de químicos, fertilizantes, entrando en el suelo y en el agua. Asimismo, la ganadería industrial también afecta a los suelos. La contaminación provocada por el ganado supone uno de los principales efectos de producción de gases de efecto invernadero. Además, esa ganadería industrial consume casi el 70% de la producción mundial de comida. ¿Pensaban ustedes que la comida que se produce en el mundo es para las personas? Tenemos 800 millones de personas que mueren de hambre cada año en el mundo. Sin embargo, este loco sistema en el que nos encontramos dedica el 70% de la producción mundial de alimentos a que lo coman las vacas, los pollos, para comer posiblemente en las sociedades más ricas. Algo tiene que cambiar en este sistema nuestro. Algo tiene que cambiar para cuidar a nuestra Madre Tierra, para que ella sea nuestra Madre y realmente le ofrezcamos esas ofrendas de vida comprometida, así como nos han enseñado nuestros antiguos. Y para conocer un poquito más y ayudarnos a celebrar este Día de la Madre Tierra, centrándonos en este tema del descarte, en este tema de la basura, en reflexionar un poquito sobre qué basura producimos, cuánta, cómo podemos reducirla, reciclarla o reutilizar aquello que descartamos. Vamos a escuchar un contenido que también la Red Eclesial Panamazónica, la red que une a todos los países, a todas las iglesias en la Amazonía, nos ofrece para trabajar reciclando el descarte. El viajero de Asís, reciclando el descarte. Hola. Hola. ¿Qué le pasa a la gente? No conversa, no convive. ¿Qué son esos aparatos que los tienen tan distraídos? Y además, ¿qué tantas cosas llevan en esas bolsas? ¿Realmente lo necesitan? No necesitan ni la mitad de lo que compran. Así con ellos. Luego botan todo dentro de mí. ¡Oh, delicioso! ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces vestido así? ¿No estás a la moda? Soy Francisco de Asís. Nací en Italia en edad antigua. No entiendo por qué compran tanto. Pues bienvenido al mundo contemporáneo. Es el actual estilo de vida que lo llaman. Todo es desechable. En Latinoamérica y el Caribe, una persona produce casi 8 kilogramos de basura a la semana. Esto equivale a una mochila escolar.
A esta forma de consumir se le llama cultura del descarte. Descarte. Descarte nomás que yo me lo como. ¿Cultura? Mira cuántas cosas para reutilizar. Sí, y están casi nuevas. Oye, ¿tú qué miras? Ven y ayuda. Yo necesito pocas cosas. Y las pocas que necesito, las necesito poco. Sube. Pienso que cuando ustedes, los pobres organizados, se inventan su propio trabajo, creando una cooperativa, reciclando el descarte de la sociedad de consumo, cuando hacen esto, están imitando a Jesús porque buscan sanar. Nosotros somos los cuidadores del medio ambiente, porque cada cartonero que trae un bolsón es un bolsón menos que se entierra. Y que en todo lugar, en toda la nación, se vea que se defiende desde lo más bajo, que se defiende de la lucha de nuestros hijos. Ustedes, los más humildes, pueden hacer mucho. La Amazonía tiene algo que decirte. Está siendo amenazada muerte, destrucción, persecución, desesperanza. Amazonízate significa involúcrate, ama y cuida nuestro planeta. Es casa común. La Amazonía tiene que ver contigo. Amazonízate. Interesante video, interesante documento, interesante audio que hemos escuchado, utilizando esa expresión del Papa Francisco, de la cultura del descarte que reina en nuestra sociedad, que hace del excluido el desconocido, el que no se sabe que ni existe. No solo descartamos todo lo que nos sobra de nuestro consumo, sino que llegamos a descartar también a las personas. Amazonízate. Y con esta dinámica de conversión ecológica, de cambio, el Papa nos propone reciclar el descarte, retomar ese descarte para cambiar, para recuperar a las personas y recuperar aquello que estamos botando y que la tierra no es capaz de asumir. Sabemos que tenemos muchos hábitos, muchas cosas que podemos cambiar, incluso en nuestro entorno. El consumismo no es cuestión de países ricos. El consumismo se da hasta en las sociedades más pobres. ¿Cuántas casas encontramos sin nada para comer, pero con antena de televisión, con celulares? ¿Cuántos alumnos vemos en nuestros colegios que están manejando su celular y sin embargo no han podido desayunar en la mañana? Eso es parte de nuestra realidad, ¿sí? Pues bien, esa necesidad de priorizar lo importante, en el caso de la basura, en el caso del cambio de vida, se traduce en introducir en nuestra vida hábitos sencillos de cambio de estilo de vida. Por ejemplo, separar la basura. Si yo separo la basura orgánica, la que se va a descomponer, incluso con ella puedo fabricar un compost y puedo con eso abonar, ayudar a que mis sembríos crezcan, mi huertita de la casa. Por un lado, lo orgánico. Por otro lado, los plásticos. Los plásticos en pequeña medida pueden ser quemados. Si los dejamos ahí botando, esos plásticos van a tardar cientos de años en descomponerse. Sin embargo, yo, la basura que produzco, me puedo hacer responsable de ella y puedo, en pequeña medida, ir quemándola. Evidentemente, en una gran ciudad, esa quema de plásticos produce una contaminación muy elevada, pero para nuestra selva es una buena solución. En tercer lugar, el papel. ¿Realmente economizamos el papel que utilizamos? ¿Usamos el papel por las dos caras? ¿Usamos papel para cualquier cosa?
hay que economizar el uso de papel. Hoy que cada vez tenemos más medios digitales, en las instituciones educativas estamos produciendo unidades didácticas, PCAs, toda nuestra documentación cada año para cumplir con lo que nuestro ministerio nos pide, pero apenas siquiera lo miramos. Sin embargo, podemos empezar a tener hábitos de digitalizar nuestras instituciones educativas. La mayoría de los profesores ya estamos trabajando con nuestra computadora y si no podemos ir aprendiendo. Pero eso forma parte también del cambio de criterios de vida, de cambiar nuestro estilo de vida. En cuarto lugar, aquellos desechos que ya son más peligrosos y que son más difíciles de deshacer. Todos los metales, todas las latas. ¿Cuántas latas vemos por el piso? Esas latas se pueden juntar. Animamos a nuestra municipalidad, a nuestras autoridades, a recoger las latas, a ayudar a los vecinos a que esas latas se separen y esas latas pueden ser reutilizadas porque se compra el metal. En Yurimaguas se compra, se puede enviar y podemos ese metal reutilizarlo para producir más latas y no estar esquilmando nuestro medio ambiente y sobre todo no dejar nuestras latas botando por la calle, por nuestra naturaleza. Unos residuos más complejos aún de reciclar es el vidrio. El vidrio que realmente difícilmente podemos reciclar. Pues con él tendremos que separar, pero no es lo mismo mezclar la carapa de una naranja con el vidrio. Ese vidrio de repente lo podemos enterrar, pero tenemos también que tratar de reducir aquellas cosas que consumimos que tienen vidrio. Y por último, todos los desechos químicos, las baterías, todos los restos de equipamientos, de tecnología. Ahí necesitamos también la ayuda de nuestras autoridades para recoger esos enseres, ese tipo de residuos, para que esos asegurarnos que no vayan al río, que no vayan al piso. Son altamente contaminantes, contaminan nuestra agua, contaminan nuestros acuíferos. Esas baterías, esas pilas que sobran. Si yo cambio mi manera de utilizar fuentes de energía, yo produciré menos desechos de batería. Pero si no me queda más remedio, esas baterías, esos químicos, tienen que tener un lugar especial para ser desechados. No se pueden botar todos juntos en el mismo lugar. No basta con que tengamos un basural en nuestro pueblo. Está claro que es un avance, pero todos conocemos las consecuencias que sobre el Atún Quebrada, en Yurimaguas, está teniendo el basural de la ciudad. Y eso nos pasa en todas las ciudades donde nos juntamos los humanos. Quedan a la espalda, muchas veces no los vemos, pero ahí están. Contribuyamos a esa clasificación de las basuras. ¿Por qué no hacer eso en nuestras instituciones? ¿Por qué no hacerlo en nuestra casa? Hay que hacerlo a todos los niveles, cada uno desde nuestra conciencia y con nuestras autoridades, solicitarles, pedirles, reclamar que esa clasificación de basuras se dé y que ellos nos ayuden en aquello que no podemos hacer. Con ese principio que la Iglesia nos enseña de la subsidiariedad, que significa hacer cada uno lo que nos corresponde. Yo me encargo de mis desechos, especialmente de los orgánicos, de clasificar lo que tengo que clasificar. Y donde yo ya no llego, entra el siguiente estamento, entra el siguiente nivel de organización humana, que en este caso es nuestra municipalidad, son nuestras autoridades, es nuestro gobierno regional. De esa manera cada uno cumple con su responsabilidad. Muy bien, de esta manera queríamos proponernos para este Día de la Madre Tierra empezar con nuestra conciencia y pensar que así como en China ese desierto de Gobi ha crecido 3.600 kilómetros cuadrados debido al cultivo de monocultivos, a la agroindustria, a la ganadería industrial y a ese consumo humano, así como el 70% de la tierra cultivada en el mundo, como decíamos, produce comida solo para los ganados, así como sabemos que se necesitan más o menos 2.000 años para que se formen siquiera 10 centímetros de suelo fértil en promedio en la tierra, vamos a empezar desde nuestros hábitos a rendir ese homenaje a la Madre Tierra, a la Pachamama, que los antiguos ya nos enseñaron en nuestra tierra.
agradecerte vivir. La herencia que nunca envejece, una alfombra de panes y peces, un regalo de Dios y un lirismo de emotividad. Maravilla, estructura perfecta, un hogar, verdadera riqueza, manantial de los días de gozo y de prosperidad. Tierra generosa, tu esencia preciosa no debe sufrir. Cuidará, 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 dulce madre tierra, hoy la contraseña es de vivir. El agua es de todos, el aire es de todos, el río es de todos también. La playa es de todos, el mar es de todos, no hay nadie que pueda poseerlo. Un cuento, nuestra fama, mi ego o el saldo, nada de eso se puede comer. La lava, la nieve, el desierto, los polos y hasta nuestro corazón se va a derretir. Cuidará, 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 tierra generosa, tu esencia preciosa no debe sufrir. No, no. Cuidará, 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 dulce madre tierra, hoy la contraseña es verte sonreír. Dulce madre tierra, el premio a mi vida es verte vivir. Sí, dulce madre tierra, firmamos un pacto para hacerte sonreír. La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso, concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una conversión que nos una a todos, que cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras. Cuidar la casa común. Amazonízate. Hace muchas lunas no había vida. Amazonízate. Brazos fuertes, arco y flecha, una fusión. Amazonízate. Crearon miles de Amazonízate. y aparece el río, la gran serpiente. Amazonízate. Y pasamos al cuarto bloque de nuestro programa, en el que vamos a mirar, como nos decía el Papa Francisco, aquellos que son los primeros que sufren los daños y las amenazas sobre la tierra, sobre la Amazonía. Amazonízate. Ellos son las víctimas. En este caso estamos trabajando el caso del pueblo achuar del distrito del Pastaza, Amazonízate. la demanda de amparo del pueblo achuar del Pastaza y de su organización, la FENAP, debe ser en estos meses resuelta por el Tribunal Constitucional en el marco del recurso de agravio presentado ante la Sala del Poder Judicial de Iquitos, ya que el Poder Judicial de Iquitos denegó la demanda con todas las pretensiones que el pueblo achuar tenía.
el reconocimiento de su personalidad jurídica, de su identidad como pueblo, la titulación de su territorio integral y la nulidad de los lotes petroleros que han sido concedidos, omitiendo la consulta previa, libre e informada, a la que todos los pueblos originarios tienen derecho, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que nuestro Perú ha firmado también junto con muchos otros países, pero que sistemáticamente incumple, como se sucede en este caso. En la campaña estamos acompañando cada mes un caso de conflicto que se está dando en nuestro vicariato. En este caso nos encontramos con el pueblo achuar, un pueblo orgulloso de sus raíces, orgulloso de su identidad, pero que es negada por nuestro Estado. Es negada su identidad, es negada la titularidad de su tierra y es concedida esta tierra para la explotación de sus recursos, impidiéndoles su vida, impidiéndolos el derecho a una identidad, a una tierra y a esa consulta y a decidir de manera autodeterminada sobre el futuro de su pueblo. Vamos a escuchar un documento, cortesía de Radio CNA, la declaración de Rocío Trujillo, abogada especialista del Instituto Internacional Derecho y Sociedad, que colabora junto con los misioneros salesianos que acompañan por parte del vicariato esta situación del pueblo achuar. Bueno, el día de hoy, en efecto, es importante un poco conocer cuál es esa lucha que viene emprendiendo el pueblo achuar del Pastaza, ¿no? Como bien has indicado, el pueblo achuar del Pastaza es un pueblo originario que, en base a su autonomía, ha decidido o ha, vamos a decir, ha creado, ¿no? Ha formado a la FENAP, que es la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú. Tenemos que entender quizás primero que el Estado peruano, justamente en base a su soberanía, ha decidido formar parte o está obligado por ciertos tratados internacionales, instrumentos internacionales, de la cual todo funcionario está obligado a cumplir. Como bien ha señalado, el Convenio 169 es uno de estos tratados internacionales, del cual el Estado peruano está obligado desde el 2 de febrero de 1995. Pero también hay toda una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ya ha resolvido casos de cómo es que se debe respetar o cómo se debe aplicar o interpretar los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos originarios han luchado a través de la historia por siglos, ¿no?, para que se reconozcan estos derechos. Entonces no puede haber un retroceso y este es el problema, que actualmente el pueblo achuar del Pastaza viene litigando contra 11 entidades, de las cuales la mayoría son entidades del Estado. Y también está Perú Petro y Petro Perú. Todas ellas, ¿no?, se oponen a reconocer derechos que ya están reconocidos en la Constitución Política del Perú, en los artículos 88-89, ¿no? Y también en el tratado, en el Convenio 169, la Declaración de Naciones Unidas y la jurisprudencia. Es decir, tenemos un corpus juris, tenemos unos instrumentos, unos tratados de la cual el Estado está obligado a cumplir. Incluso, la vez pasada conversamos sobre la sentencia del caso de la Comunidad Nativa Tres Islas, donde el Tribunal Constitucional hacía una interpretación del artículo 89 que señala que se debe, que las comunidades tienen propiedad a la tierra, dice, a la luz del Convenio 169 de la OIT, ¿no?, léase territorios. Y el territorio abarca, ¿no?, todo el hábitat y los recursos naturales. Entonces el pueblo achuar del Pastaza inició esta demanda en el año 2015 para que se reconozca la personalidad jurídica que se reconozca como pueblo originario o pueblo ancestral, y a FENAP como la institución que lo representa, pero también que se reconozca el territorio ancestral del pueblo achuar del Pastaza. O sea, ellos no quieren ser reconocidos como comunidades nativas fragmentadas, sino que se reconozca al territorio ancestral. Y además también la nulidad de los lotes petroleros, el cual no fueron consultados.
Sabemos que el convenio es muy claro. En el artículo 6 del convenio 169 señala que toda medida administrativa o legislativa tiene que ser consultada de manera previa, ¿no? De buena fe. Entonces el Estado ha otorgado el lote 64, 166 y 196 sin respetar estos derechos que en este caso es la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, ¿no? Bueno, de repente escuchar estas informaciones, escuchar a especialistas realmente es un privilegio, es un lujo y nos ayuda a entender cosas que a lo mejor nos resultan complejas, pero que es necesario que como ciudadanos entendamos. Agradecemos a Rocío Trujillo, agradecemos a Raquel Irigoyen y al Instituto Internacional de Derecho y Sociedad que acompañan a los padres salesianos en la zona del Latén del Marañón, acompañando al pueblo achuar, al padre Diego Clavijo, esta información, y sobre todo queremos dar a conocer esta realidad que está sucediendo en tantos lugares de nuestro vicariato, en tantos lugares de nuestra Amazonía. No podemos permanecer de espaldas a esta realidad. Realmente no es lejos donde se está dando esos atentados contra los derechos humanos y contra la naturaleza. Realmente lo tenemos cerca. Lo tenemos de repente a unos cuantos, a menos de 1 kilómetro, en nuestros mismos distritos. Y no puede ser que permanezcamos desconociendo esta realidad. Amazonízate significa, como nos dice el Papa, defiende la tierra, defiende la vida, defiende la cultura, cuídala. Por eso cada mes en nuestra campaña Amazonízate vamos a tratar de dar a conocer un caso, una situación en conflicto, que en este caso es el caso del pueblo achuar del Pastaza. Les animamos a ingresar en nuestro perfil de Facebook, a seguirnos en nuestro perfil Amazonízate, de manera que podamos ir recibiendo toda la información, así como los materiales de trabajo y de sensibilización que nos sirven para poder trabajar. En los distintos programas de difusión con los que la campaña trabaja, también va a seguir dándose estas informaciones. En este caso, como decíamos, queríamos solidarizarnos, siquiera acercarnos, siquiera conocer esa realidad del pueblo achuar que se da en toda la Amazonía, precisamente del otro lado de la frontera, en territorio poblado por la etnia achuar, por la etnia shuar también, que son los achuar del Ecuador, por los Wanomami. Podemos celebrar una reciente sentencia de la Corte ecuatoriana en la que les da la razón en la concesión de unos lotes petroleros que habían sido concedidos sin ese derecho que los pueblos originarios tienen a esa consulta previa. Nos felicitamos con el pueblo Wanomami y seguimos apoyando, ayudando esa causa de los pobres, esa causa de las víctimas que necesitan de todo el apoyo que podamos dar, tanto nacional como internacionalmente. Y de esta manera seguir amazonizando el mundo. Por la tierra que
medicina y un poquito de amor que le cura la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor. Efectivamente, la tierra tiene fiebre, la tierra está enferma, pero no es un resfrío, es cáncer. No es sencillamente una cuestión de un día. O todas las autoridades a nivel internacional, o todas las personas, o cada una de las personas, personal y colectivamente, tomamos medidas para curar a nuestra madre tierra, o ella, como sabemos, como nos confirman los estudios internacionales, va a colapsar, va a llegar al máximo de lo que puede dar de sí. El hombre está siendo capaz de en apenas 200 años completar, agotar todos los recursos que ella tiene, no solo con el cambio climático, sino sacando todo aquello que ella nos da, pensando que sus recursos son ilimitados. Así nos lo dice esta cantante española, Bebe, con este ska de la tierra. Y pasamos al último bloque de nuestro programa. En este bloque, en cada programa reproducimos un capítulo de la serie radial Laudato Si, que la Red Eclesial Panamazónica nos ofrece. En este mes estamos trabajando con el capítulo relativo a la hermana tierra. Esta campaña, Amazonízate, como decíamos, nos ofrece materiales con los que poder trabajar. No sirve compensar la falta que hace, que cambiemos. Tenemos que contagiarnos. Esto es cuestión de conciencia personal. Y desde la conciencia personal, llevar al compromiso. Y el compromiso que yo puedo tener es en mi vida, pero también es en mi entorno. De repente soy docente, de repente estoy en la catequesis, de repente en el mercado. Allá donde estoy, de repente con mis compañeros en el salón, en mis estudios, allá donde estoy, yo puedo proponer medidas que ayuden a cambiar esta conciencia, que nos ayuden a hablar de esto que realmente es la primera prioridad mundial: cuidar a la madre tierra, cuidar nuestros estilos de vida, cambiar este sistema que solo quiere desarrollo, 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 sin mirar las consecuencias que ese desarrollo tiene. Y como decíamos, vamos a escuchar ahora el capítulo de la serie radial Laudato Si, en la que Francisco de Asís se encuentra con la hermana tierra y nos va a contar historias bonitas con las que poder trabajar con nuestros alumnos, en nuestra catequesis, en nuestro entorno. Laudato Si. Laudato Si. El cuidado de la casa común. Alabado seas. Alabado seas. Capítulo 1. Hermana tierra. Paz y bien con ustedes. Bendiciones, buena onda, energías positivas para quienes me escuchan. Soy Francisco, sí, Francisco de Asís. En mi tiempo, Asís era un pueblo pequeño. Asís de pequeñito. No fuera de bromas, ustedes se preguntarán qué hago aquí. Bueno, me han dicho que hay problemas graves en nuestra casa común. También me han dicho que hay un papa que ha escrito una carta sobre todo esto. Un papa que se llama Francisco, como yo. O yo me llamo como él. Bueno, da igual. Entre panchos nos entendemos. Pues a eso he venido. A ver qué está pasando con la hermana madre tierra y con sus criaturas. ¿Eh? Oigo un silbido. ¿Quién me llama? ¿Quién es? Soy yo, Francisco, tu madre. ¿Mi madre? ¿Doña Pica? No, Francisco, la madre tierra, la que tú llamas hermana madre tierra. Pues... Me alegra que me llames así, porque tú y todos los seres vivos en mí nacen, de mí se alimentan, y cuando se corta el hilo de la vida,
a mí regresan. Pero te encuentro triste, Madre Tierra. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Ay, ¿te acuerdas, Francisco, cuando llegaste caminando al Valle de Rieti, en la mitad de Italia? Claro, el lugar más hermoso que he visto en mi vida. ¿Verdad que sí? Todo verde, exuberante, rodeado de montes con sus cumbres nevadas y manantiales cristalinos con agua limpia y fresca. Un paraíso, Madre Tierra. Yo tenía 1000 paraísos como ese, Francisco. Ajá. Mi piel verde cubría países enteros, continentes. Tenía bosques, ríos, lagunas, valles espléndidos. Pero, ¿por qué dices tenía? ¿Qué ha pasado, Madre Tierra? Tú llevas mucho tiempo fuera, Francisco. ¿No has visto cómo los humanos han ensuciado la casa común? ¿No sientes el tufo? Bueno, sí, huele feo. Sí, bueno, tal vez un animal muerto. No, es que cerca de aquí hay un vertedero de basura. Y allá otro más, y allá otro. Todas las ciudades del mundo están rodeadas de montañas de basura, botellas, toneladas de plástico. Ni un ejército de bacterias podría limpiar tanta cochinada. Bueno, ¿y por qué ocurre esto, Madre Tierra? Por algo que no pasaba en tu tiempo, Francisco, y que tu tocayo llama cultura del descarte. No entiendo. A ver, dime, Francisco, ¿qué hacía tu mamá cuando tú ensuciabas los pañales? Lavarlos, colgarlos de la cuerda y esperar que se sequen, porque este panchito es muy meón. Ahora no, ahora los pañales se usan, se tiran y se compran nuevos. ¿Y qué hacía tu mamá, Francisco, cuando se te rompían los zapatos? ¿Maestro zapatero? Ajá. Aquí le traigo los botines de Panchito para que me los remiende, por favor. Con mucho gusto, doña Pica. Gracias. Ahora no, ahora se tiran y se compran zapatos nuevos y así con todo se bota, todo se tira. En el mundo en los últimos 40 años me han echado encima más basura que en toda la historia de la humanidad. Basta ya, yo no aguanto más. No puedo creerlo. Ropa, papeles, muebles, llantas, televisores, autos, celulares, computadoras. Un escándalo. Ahora muchos aparatos los fabrican para que se rompan pronto y no se pueden reparar. No conozco algunas de las cosas que me mencionas. Y no solo se tiran cosas, se tira comida. ¿Comida? Bueno, ¿y es que ya no hay gente con hambre o qué? Demasiada gente. ¿Entonces? Millones de niños, millones de niñas. Cada noche se acuestan sin un pan que llevarse a la boca. Un crimen, Francisco. La tercera parte de la comida que se produce en el mundo no se come, se tira a la basura. Pero, ¿cómo es posible que hagan eso? El alimento que se desecha es como si lo robaran de la mesa del pobre. Escucha a quienes tienen hambre, Francisco. La verdad, cuando desayunan no almuerzan y cuando almuerzan no comen. No, cuando tenemos para comer todos los días, comemos todos los días. Si no, comemos una vez al día y todo, si no, nos juntamos sin comer. A la mañana me voy a la basura y junto botellas y vendo y a veces gano moneda y me voy al kiosco y me compro pan. Si aquí no hay nada, pues asunto de comida no hay nada, pues. Sobre mí, Francisco, hay un puñado de gente que se cree con derecho a tenerlo todo, a comprarlo todo, a tirarlo todo, y se olvidan de quienes no tienen nada. Esa es la gente de la cultura del descarte. Bueno, en mi tiempo las cosas se compraban para toda la vida, hasta para la vida de los que venían detrás. Heredábamos los platos, la ropa, los juguetes. Ay, y si te cuento otras penurias. Anda, Francisco, anda y conversa como lo sabías hacer, con los pájaros, con los árboles, con el hermano Sol y la hermana Luna. Habla con ellos y comprenderás mi cólera. Por eso tu tocayo, el Papa Francisco, escribió una carta titulada Laudato Si. Pues me tomó prestado el título, porque así empezaba un cántico que yo compuse. Laudato Si.
Alabado seas mi Señor. Te cuento un secreto, Madre Tierra. Cuéntame ahora tú, Francisco, cuéntame. Una vez llegué a la ermita de San Damián. Era una ermita abandonada cerca de mi pueblo. Yo me puse a rezar. Y estaba rezando cuando sentí que Jesucristo desde la cruz me hablaba. Francisco, Señor, ¿no ves que mi casa amenaza ruina? Repárala. Uy, ¿y qué tú hiciste, Francisco? Bueno, yo fui a comprar andamios, argamasa. ¿Pero para qué? Pensé que Dios quería que arreglara la iglesia de piedras. Después entendí que se trataba de piedras vivas, de la comunidad. Y ahora estoy entendiendo que hay que repararte a ti, hermana Madre Tierra. Repararte para que quienes vengan detrás de nosotros encuentren una casa limpia y acogedora. Todavía están a tiempo de lograrlo, Francisco, todavía. Dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, alabado seas. Se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año. Y la tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. Nunca hemos maltratado y lastimado tanto nuestra casa común como en los últimos 2 siglos. Los más pobres son los que más sufren estos atentados por un triple grave motivo. Son descartados por la sociedad. Son al mismo tiempo obligados a vivir del descarte y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso del ambiente. Una producción de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM. Con este capítulo de la serie Laudato Si, La Amazonía tiene algo que decirte. Está siendo amenazada a muerte, destrucción, persecución, desesperanza. Amazonízate significa involúcrate, ama y cuida nuestro planeta, es casa común. La Amazonía tiene que ver contigo. Amazonízate. con este capítulo, decíamos, de la serie Laudato Si, despedimos nuestro programa de esta semana. Un programa en el que hemos querido recordar que el camino hacia la ecología integral pasa por la sencillez, pasa por redescubrir lo sencillo en nuestra vida. Eso es lo que nos va a dar la felicidad. Hemos querido encontrarnos con la realidad del pueblo achuar, del Pastaza, y hemos seguido presentando esos materiales de trabajo que nos van a ayudar en nuestro trabajo de educación, en nuestro trabajo en la parroquia, en nuestro entorno. Les animamos a seguirnos en Facebook, en nuestro perfil Amazonízate, a escribir a nuestro correo electrónico amazonizate@gmail.com para poder juntos ir creando este movimiento que vaya cambiando este mundo, esta manera de mirar, como parte del Sínodo para la Amazonía. Y en el mes que viene tendremos otro principio del Decálogo Verde. En este caso, aprenderemos a apreciar la diversidad de nuestro mundo. Asimismo, trabajaremos como tema, como materiales para poder usar en nuestras sesiones, en el colegio, en la catequesis, precisamente ese, el tema de la biodiversidad y su cuidado. Como caso de conflicto en nuestro vicariato, estaremos trabajando el caso de la seguridad alimentaria, que se ve amenazada en muchos distritos de nuestro vicariato como consecuencia de la contaminación y el cambio climático. Y por último, como propuesta de movilización,
De la misma manera que en este mes hemos celebrado el Día de la Madre Tierra, para el mes de mayo les proponemos vivir el aniversario de la encíclica Laudato Si, el día 24, con un fenómeno mundial, global, que se está dando. Es esa generación, Laudato Si, que iniciada por una estudiante en Suecia, ha comenzado a parar, a reclamar todos los viernes a las 12 por un cuidado del planeta, por cuidar esa herencia contra el cambio climático que está deteriorando y que pone en peligro a esos jóvenes y el planeta que van a recibir. Queremos, por tanto, ese 24 de mayo, animarnos a un movimiento global. Ojalá que todas las instituciones, ojalá que todas las personas seamos capaces de sumarnos a este movimiento que ya está contagiando a más de 20 países en Europa, América, Asia, y que también acá en el Perú seamos capaces de sumarnos a esa generación Laudato Si. Muchas gracias, agradeciendo a Radio Coquita en Lagunas, sin cuya colaboración no sería posible desarrollar este programa. Nos despedimos hasta la semana que viene. Y amazonicémonos.